Mi proyecto de investigación se titula Aproximación teórica centrada en la modelización de competencias emprendedoras en los gestores de iniciativas empresariales en su fase gestacional. Primeramente es importante precisar cuál es el paradigma de investigación al que me suscribo. En este caso será el paradigma interpretativo, también conocido como sociohistórico, etnográfico o fenomenológico. Este paradigma tiene como característica que tiene una orientación vivencial hacia los sucesos, el pensamiento intuitivo, y la vía metodológica es la inducción. En el marco de este paradigma de investigación me centraré en el enfoque de investigación cualitativo como enfoque que va a orientar todo el proceso investigativo. En concordancia con el paradigma de investigación cualitativo, dado que mi objetivo es lograr la comprensión profunda de la interpretación de las vivencias que tienen los gestores de iniciativas empresariales en el proceso, en el recorrido del proceso emprendedor, me voy a suscribir a distintas posturas, la ontológica, la metodológica y la epistemológica. Y mi postura ontológica se centra en el subjetivismo, que es una corriente filosófica que dice que toda verdad, la validez de la verdad recae sobre el sujeto. Asimismo el relativismo, que dice que no hay una verdad absoluta, sino que toda verdad es aproximada, ya que depende del pensamiento humano, del proceso cognitivo humano, y como tal es un objeto cultural. Respecto a mi postura epistemológica, me centraré en lo que se llama construccionismo o constructivismo social, que postula también que todo fenómeno social es un proceso de construcción dado por la interacción de los seres humanos, es un producto cultural también, producto de la vida social y de cómo lo interpretan las personas que en ella viven. Okay. Respecto a mi postura metodológica, me guiaré o me suscribiré a lo que es la fenomenología de Heidegger. Tomo este autor porque Heidegger sustituye lo que es el yo trascendental de Husserl, lo sustituye por lo que es la vida fáctica. En este sentido, la realidad, el momento histórico se convierte en un hilo conductual muy importante en todo el proceso investigativo. Asimismo, me sería la hermenéutica como un método para interpretar la información obtenida por los gestores de iniciativas empresariales. Siendo así, entonces mi método como tal es la fenomenología hermenéutica. Este me va a permitir alcanzar mi propósito, que es comprender la expresión o cómo interpretan, cómo han internalizado, cómo vivencian las experiencias los gestores de iniciativas empresariales, en tanto se abocan a alcanzar sus objetivos de gestionar sus iniciativas. Ahora bien, todo proceso investigativo contiene etapas o se rige por una serie de etapas o fases. Claro, en la investigación cualitativa estas fases pueden ser cíclicas o recursivas, recurrentes, sistémicas. Sin embargo, es bueno tener un guión que nos oriente. En este sentido, utilizaré la propuesta de Martínez Migueles de 1996, donde él especifica claramente 3 pasos o 3 procesos que son determinantes. La primera etapa es la etapa previa, que consiste en la clarificación de los preconceptos. En esta etapa, yo como investigadora tengo que colocar entre paréntesis cuáles son todos mis presupuestos, mi carga de valoración, mis opiniones personales hacia el fenómeno a estudiar. Esto me va a permitir pasar a la etapa descriptiva. La etapa descriptiva consta de la descripción ya propiamente del fenómeno, pero desde la visión de los actores que están inmersos en el fenómeno. Posterior a esto paso a la etapa estructural. La etapa estructural realmente es el estudio, el análisis y la reflexión de los contenidos, de los discursos dados por los propios sujetos. En cuanto a la selección de los escenarios de los actores, bueno, ya que tengo claro cuáles son mis etapas, necesito saber cuál es el escenario donde voy a hacer la investigación. Dado que mi enfoque es cualitativo, estos escenarios son los contextos naturales donde estas personas, estos gestores de iniciativas empresariales, que son los sujetos sociales de estudio, hacen vida, donde ellos están, donde ellos viven todos los procesos que nos interesan como investigadores. En este sentido, mi escenario será la Escuela de Emprendedores, que es un proyecto de extensión que lleva la Universidad Francisco de Miranda, donde los gestores de iniciativas empresariales se reúnen, socializan todas sus vivencias, y esto lo hacen con el objetivo de difundir y de desarrollar e inclusive de promocionar lo que es la cultura emprendedora en el estado Falcón.
Asimismo, trabajaré con la Asociación Emprende, que es una asociación de gestores e iniciativas empresariales que están inmersos en una cooperativa de servicios acá en Coro. Se estudian la posibilidad de trabajar con egresados del programa de desarrollo empresarial que cumple con el criterio de ser gestores empresariales. Ahora bien, como técnica para recolectar la información, como técnica específicamente, me guiaré por entrevistas a profundidad, entrevistas para la selección y el aprendizaje de conocimientos y actividades, y por la observación participante, fundamentalmente en esos espacios, en esos escenarios que ya señalé. Y como instrumento, bueno, guiones de entrevistas, cámaras fotográficas, cámaras de filmación, cuadernos de nota, cuadernos de campo, etcétera, que me permitirán recabar información más allá de lo que dice la persona, sino los gestos, las pausas, las reflexiones, el momento en que se está viviendo, el clima de la situación que se está viviendo. En cuanto al proceso para el análisis de la información, este también es importante guiarnos por una serie de pasos que, si bien no son lineales, nos pueden orientar en todo el proceso. Primeramente, la transcripción de toda la información que se recabó de los informantes clave, tal cual ellos la dijeron. Esto es importante porque esto me va a permitir pasar a la primera fase como tal, que es el proceso de categorización. En el proceso de categorización, y ayudado o apoyado a través de matrices de análisis de información, se va a seleccionar justamente, a establecer cuáles son las unidades de información más importantes para establecer las categorías, las subcategorías, las propiedades, la información propiamente dada, de dónde sale, y los códigos que me va a servir para la fase posterior, que es la fase de estructuración. En esta fase de estructuración ya es un proceso de síntesis teórica, donde una vez dado se define cuáles son las estructuras temáticas o los registros de información más importantes o más inclusivas sobre la información que nos dieron los informantes. Este proceso de estructuración me da pie a la fase de contrastación, que es cuando yo de esa red categorial que ya está predefinida hago un proceso de confrontación, de discusión y de análisis y reflexión con las teorías que ya están señaladas previamente en el contexto teórico referencial de la investigación. Todo esto me va a llevar al proceso de teorización, que es cuando yo establezco la red de relaciones categoriales para diseñar y construir un marco teórico que dé una explicación al problema o al fenómeno estudiado. Es el proceso de elaboración de teoría, de la teoría explicativa final. En la investigación cualitativa, los criterios de calidad son importantes. En este sentido, mi investigación tendré criterios de validez y criterios de confiabilidad. Respecto a la validez, realmente será una validez interna, donde se va a cuidar la validez o la veracidad de la información que aportan los sujetos informantes, así como su representatividad respecto al grupo al que pertenece, al grupo social al que pertenece. En cuanto a la confiabilidad, se hará mediante la contrastación y la confrontación. La contrastación de la información dada por el mismo informante y expuesta nuevamente a él una vez tratada. Y la confrontación de la información tomada en distintos momentos y de distintas fuentes. También se tomará como criterio la triangulación. La triangulación se hará como una triangulación de fuentes, donde se contrastará o se comparará la información obtenida de las categorías que surgieron de los informantes, la recabada o explicada y analizada en los referentes teóricos, y aquella que fue percibida por mí como investigador. Finalmente, todo este proceso de investigación me dará pie a que yo logre aproximarme a lo que son mis objetivos de investigación, y principalmente que logre aproximarme a lo que es la verdad desde la visión y la percepción de los sujetos, que en este caso son gestores de iniciativas empresariales, en tanto recorren, vivencian el proceso emprendedor para lograr su emprendimiento como tal. Si bien la verdad no es acabada, es aproximada por cuanto es la realidad que ellos están viviendo, y un momento en que el país requiere que se fortalezcan los procesos empresariales, el rol y las funciones o las competencias que ellos logren activar en este proceso son determinantes para ese fin.